Hola, hola mis hermosas, bienvenidas de nuevo a nuestro espacio Vivamos con Émuna. Como siempre les digo, muy feliz, muy contenta porque cada día es una oportunidad, cada circunstancia que vivimos es una oportunidad que tenemos para crecer, para mejorar, para aprender. Pero quiero compartirles algo que el rabino Abraham Anija nos enseñaba. Me pareció algo maravilloso y que creo que necesitamos mucho en estos tiempos. Hablando de depresión, hablando de desánimo, hablando de desaliento, hablando de que de pronto no vemos pues como que salidas o mejorías a muchas situaciones de nuestra vida. Hay mucha gente que ha caído en la depresión. ¿Sabe? Conversaba con mi esposo el tema de las noticias. Yo le pongo una tarea. Métase a las redes sociales, métase a YouTube y busque la vida de muchos de los famosos. Busque vida de muchos famosos y usted va a ver que la gran mayoría, un número bastante alto, viven en depresión, viven deprimidos, caen en temas de drogadicción, en temas depresivos, caen en enfermedades, en clínica. Y uno dice, pero qué tremendo es esto. Mira, dinero no le falta. Viajes no le falta. ¿Por cuánto tienen dinero? Desean donde deseen ir, pueden ir. No tienen que pensar en qué van a comer porque pueden comprar, de hecho compran donde sea, se ponen la ropa que sea, viajan a lugares que sean. Muchos tienen hasta sus propios aviones, o sus aviones privados. ¿Qué pasa con esta gente que a pesar de tenerlo todo, viven y caen en esta depresión? ¿Sabe por qué? Conversábamos mi esposo y yo y concluíamos los dos y decíamos, porque resulta de que viven una vida ficticia, viven una vida vacía, donde se ha querido llenar con elementos, con cosas, pero que al final se ha demostrado que no llenan esos vacíos. El rabino Abraham Anija nos enseña una teoría muy buena, me parece muy interesante, y es que él habla sobre los hoyos. ¿Qué pasa cuando tú comienzas a construir un hoyo? Sacas y sacas arena, ¿cierto? Perdón, ¿qué forma esta arena? Esta arena comienza a formar una montaña, ¿cierto? Entonces, él dice, ¿cuántos de nosotros podemos sentir que hemos caído en un valle, que hemos caído en un hueco, que sentimos que no hay esperanza, que no podemos salir de ese lugar, de ese hueco? Pero él dice, si tú miras hacia esa arena que ha salido de ese hueco, se forma generalmente una colina, un lugar alto. Entonces él dice que nosotros debemos saber que siempre después de un valle, después que caes en un hueco, cuando tú sales de allí, resulta que te elevas más arriba. Estás en la colina, porque ahora no vas a estar en el plano donde estabas, sino en el muro que se formó, la colina que se formó de esa arena que salió de ese valle. Entonces él dice, es importante que nosotros sepamos que a pesar cuando sentimos que la vida nos golpea doblemente, él dice, así será el consuelo de doble. Así como es la profundidad donde caes, también es la altura donde te puedes elevar. Otra de las cosas que él dice, nos pone algunos ejemplos. Por ejemplo, Abraham Avino. Dice que nuestro padre Abraham, Dios le prometió grandes cosas. Le prometió que iba a ser un padre de naciones, que él iba a ser bendecido. Y resulta que al cruzar el camino, Abraham tuvo que pasar tantas pruebas, tantos momentos difíciles. Pensemos tantos huecos, tantos baches. Pero resulta que salió de todos de él. Y cada vez que salía de un bache, número uno, no era el mismo. Y número dos,
se elevaba por encima del lugar anterior donde estaba. Entonces, una de las cosas que el rabino quiere o nos enseña es que después de un bache, primero que nada, cuando salimos, no vamos a hacer los mismos. Y segundo, que tenemos que entender que nos espera algo mayor. Esto nos da esperanza. ¿Cuánta gente no cae tan profundo? ¿Cuántos jóvenes no caen en un tema de drogadicción profundo? ¿Cuántos, como les decía, de estos actores, actrices, o llámese famosos de algún medio, caen a fondo? La depresión, muchos no salen lamentablemente, pero el que sale se eleva del lugar donde estaba. Entonces, ¿por qué él nos comenta esto? Porque el rabino dice que debemos entender que eso que parece nuestro mayor problema, que eso que parece nuestra mayor dificultad, es la herramienta que nos debe impulsar para crecer, para subir más alto. Y que generalmente después que salimos de un bache, de un hueco, nunca más seremos los mismos. ¿Por qué? Porque simplemente viene un aprendizaje. Otra de las cosas que comentaba sobre Sara. Sara, si ustedes han escuchado, la esposa de Abraham Avino era una mujer estéril, una mujer que sufría porque no podía tener sus propios hijos. Pero también dice que ella, a pesar de ese sufrimiento y de todo lo que pasó, de la burla que mucha gente le tenía y que le decían, ¿dónde está tu Dios? Eres tan religiosa. Y entonces, pero dice, ¿cómo puede ser que el pleno hoyo, cómo puede ser que en pleno hoyo Sara no se deprimió? En esa circunstancia difícil que a ella le parecía que estaba en un hueco, donde ella sentía que no iba a salir, dice, ¿por qué ella no se deprimió? Porque ella sabía que después que saliera de esa situación, se iba a elevar por encima, iba a ser muy grande lo que venía en su vida. Entonces, ¿por qué les comparto esto, preciosas amigas? Porque eso es un concepto que nosotras debemos manejar. Que por muy profundo que hayas caído, que siente que todo está bajo, que no vas a poder alcanzar nada, tienes que recordar, tener esta imagen en tu mente, que eso que sale del hueco, de ese bache, esa arena forma una colina y que cuando salgas de ella vas a estar más arriba de donde estuviste anteriormente. Que siempre hay algo grande detrás de cada circunstancia difícil. Eso es lo que el rabino nos quiere enseñar. Entender, mire, el pueblo de Israel fue esclavo en Egipto por muchos años, más de 210 años, 80 años más, algunos dicen 400 años, y el pueblo de Israel salió de ese lugar de esclavitud, tocó el fondo. Sí, el pueblo era maltratado, se dice que los humillaban, que no les daban, los ponían trabajos duros, no les daban buenas comidas, pero ¿qué pasó? Cuando ellos salieron de allí, cuando cruzaron ese mar que parecía que se los iba a comer también, formaron sus tierras y llegaron a la tierra prometida. Después del hoyo viene la colina. Después de tanto sufrimiento viene la salvación. Entonces tiene que haber en nosotros tikva, que es una de las palabras que le he compartido en otros videos. Esperanza. Hay esperanza de que todo va a cambiar. Hay esperanza de que si te has hundido en el hoyo más profundo vas a poder salir de él y elevarte por encima. Otra de las cosas que el rabino nos enseñaba es el holocausto que pasó el pueblo de Israel. Pero después que eso acabó, el pueblo pudo obtener su ciudad, pudo obtener su país, se formó como un gran país. Y de ahí en adelante, Israel es uno de los países más reconocidos en el mundo, y eso es que es un puntico pequeñito en comparación con otros países, pero lleno de tecnología, lleno de desarrollo, de avance. Israel, después de haber estado en una tremenda oscuridad y en un profundo hoyo, salió
y ahora es una luz a través de las naciones. Es tan hermoso poder entender todo esto. Siempre la cantidad de luz va a depender de la densidad de la oscuridad. El rabino nos dice, la cantidad de luz en tu vida va a depender de la gran o de la densa oscuridad que hayas pasado. Así que, preciosas amigas, cualquier situación que estés pasando difícil en tu vida, ella te va a formar, ella te va a dar la fuerza para salir y levantarte de ese hoyo, para salir de ese bache y elevarte por encima del lugar que estabas anteriormente. No vas a ser la misma, ciertamente, no vas a ser la misma, pero vas a ser mejor, te vas a elevar por encima del lugar donde estabas antes. Otra cosa que nos decía también el rabino, Yosef Atzadi, Yosef fue menospreciado, vendido por sus hermanos, llegó esclavo en Egipto. ¿Qué pasó al final de todo? Después de salir de ese hoyo y agradecer su circunstancia, lo elevaron por encima de todos y llegó a ser el segundo en Egipto, el virrey. Otra cosa que también podemos ver, el rey David, yo no sé si ustedes conocen su historia, pero el rey David, antes de ser el rey David, era el hijo menor de Isaí. Y era considerado un bastardo, era considerado no hijo de su esposo. Habían cositas por ahí que se hablaba de él. Y resulta que un día el profeta le dice a su papá Isaí, le dice, reúneme a todos tus hijos porque necesitamos buscar al nuevo rey de Israel. Y resulta que el papá, por supuesto, le presentó a sus primeros hijos, los más corpulentos, los más altos, los que él veía que eran mejores. Y el profeta fue diciendo, este no, este no, este no. Se le acabaron los hijos y entonces tú no tienes más hijos porque a mí Dios me dijo que era aquí. Y él dice, sí, por ahí hay un muchachito, pero él es pastor de ovejas, él es muy jovencito. Llámalo. Cuando el profeta lo vio, le dijo, lo ungió y dijo, este es el nuevo rey de Israel. Pero parecía que para el rey David, pues para él la vida era, porque no era muy apreciado por sus hermanos, se hacían comentarios sobre su nacimiento, estaba como hundido, como perdido, pero cuando se levantó, subió por encima del nivel que anteriormente tenía. Luego el rabino nos enseña que cada valle que pasamos en nuestra vida debe darnos a nosotros el impulso y entender y recordar que por encima nos vamos a elevar. Se está viviendo y se ha vivido una época muy difícil, el tema de la pandemia, bueno, ya la estamos dejando atrás. Todo esto ha sido tan difícil para la gente, había desesperanza, ahorita el tema de las guerras en estos países, la situación actual de Venezuela, y pareciera que no hubiera esperanza. Pero ¿saben qué? Muchos se van a levantar, primero con un concepto totalmente diferente al que tenían anteriormente. Segundo, con una voz de agradecimiento que se va a levantar. Tercero, vamos a crecer porque las experiencias vividas son lo que nos dan la madurez que hoy tenemos, preciosas amigas. La experiencia que tú vivas te da la madurez que tú hoy en día tienes y la que vas a seguir alcanzando. Entonces, decía el rabino, hay tiempos, por ejemplo, que no se ve luz en la economía, no ves luz de, o sea, hay unos hoyos de tristeza, unos hoyos de economía, unos hoyos de soledad, pero detrás de ellos viene una gran abundancia, vienen días de alegría, vienen días de compañía, de normalidad. Tenemos que vivir con tikva, tenemos que vivir esperanzado de que todo va a cambiar, porque el Creador así lo ha dicho, porque el Creador es bueno. No regresaremos a la normalidad, eso es cierto. No vamos a regresar a la normalidad, vamos a ser mejores que anterior y nos vamos a elevar por encima de donde estábamos espiritualmente. Eso es nuestra esperanza. Mire, es tan duro, la pandemia fue dura, pero usted mira a su alrededor y la tecnología corrió. La gente que no quería los medios de comunicaciones y la tecnología de estos equipos avanzados, se tuvo que montar en ella. No se pudo quedar, porque si se quedaba, triste. Pero esto se aceleró. Esto fue rápidamente los cambios y usted puede mirar atrás y decir, no somos iguales.
somos diferentes. Hay mucha gente que se quedó, sí es verdad, pero hay mucha gente que se ha levantado. Los niños es impresionante, a mí me impresiona. Usted puede ver los niños impresionantes como ellos manejan la tecnología. Como ellos unos niños de 3 años te manejan ese teléfono, ese internet que vuela más que cualquier adulto. Nunca más seremos los mismos. Después de cada valle, después de cada hoyo que tú te levantes, te vas a elevar por encima del lugar donde estabas anteriormente. Y por último, dice el rabino, que esos isurín, que esas pruebas, esos momentos difíciles que pasamos, nos van a fortalecer. Esa oscuridad tan densa que nos da grandeza divina, nos dará una grandeza divina. Como les decía también en videos anteriores, después de cada noche oscura, mis preciosas amigas, sale un radiante sol. Y eso es importante. Es importante que si estás viviendo una época difícil, hay que ver más allá. Una mujer embarazada, si usted es mujer y de pronto ha tenido hijos, si no, pues los va a tener con la ayuda del cielo. Una mujer embarazada pasa situaciones difíciles. Un parto no es nada fácil. Pero ¿qué le da esperanza a esta mujer? ¿Qué la motiva a aceptar este dolor? ¿Qué hace que ella pueda soportar ese dolor, llevar ese dolor consigo? ¿Qué hace? La esperanza, titba, la esperanza de ver el rostro de su hijo. La esperanza de saber que lo que viene es más grande, es de mayor satisfacción, es de mayor alegría, que alegra profundamente tu vida. Cuando estés pasando por una situación difícil, dítelo a ti misma, viene algo grande a mi vida. Algo viene, no lo veo, pero sé que algo grande está por venir. Un hijo bello, precioso, que cada vez que abre los ojos te regala alegría, que cada vez que articula sus labios te regala alegría. Hay esperanza, preciosas amigas. Te animo, como siempre lo digo, cuando el mundo está sufriendo y todos pasamos momentos difíciles, tenemos que entender que ¿qué es el consuelo que tenemos que tener? Que detrás de todo esto hay una gran colina. Detrás de todo esto hay una gran colina que vamos a escalar y que vamos a estar en alto. Así que mis preciosas amigas, sin quitarle más tiempo, de verdad que agradecida con el Creador por sus palabras, agradecida por mis maestros y mis rabinos, porque cada día nos impulsan a no vivir deprimidos, sino que nos traen consuelo. La palabra de Dios nos trae consuelo y esperanza. Así que mis preciosas amigas, no te canses de compartir emuná, porque recuerda que compartir emuná es dar vida.